no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Buenas, seguimos con estos videos de Eucaristía en Misión para la UEAM, Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros de la República Argentina. Estamos ahora con la segunda parte de la cena de despedida del Evangelio de Juan. Ya vimos en el video anterior la figura de la comunidad discipular en la que entramos todos nosotros. Ahora vamos a seguir con los otros personajes. Bueno, acá retomamos, nos toca ahora avanzar con las figuras o los participantes de Pedro o Simón, de Judas Iscariote y finalmente el discípulo que ama al Señor. Bueno, vamos con la figura de Pedro entonces. ¿Por qué es relevante ver estos participantes? Porque en cada uno de ellos vemos notas sustantivas que están profundamente vinculados a la teología profunda de la Eucaristía y desde la Eucaristía a la teología de la misión. Bueno, empezamos entonces con Simón Pedro. Vamos a mencionar como tres bloques de textos, todos en los que aparece en este Evangelio de Juan. Los previos a la cena, los de esta cena y después los posteriores a la cena. Comencemos con esto en el capítulo 1. Le llevó donde Jesús, Andrés, su hermano. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamas Cefas, que quiere decir piedra. Bueno, vemos acá como dos cosas interesantes. Primero, que a Pedro alguien lo lleva. Esto es algo distintivo de la fe, que ya lo vimos en algún otro video, que en la fe tiene estas dos dimensiones, que alguien te la comunica, no te viene revelada directamente de Dios, alguien siempre te conduce a Jesús, alguien, en este caso su hermano, ¿no? Y la otra nota es que es algo comunitario, ¿no? En una comunidad uno recibe esta fe. Es interesante esto, percibir que Pedro es llevado hasta Jesús y es signado por Jesús, signado, es marcado, porque le cambia el nombre. Él no es Pedro, no se llama Pedro, se llama Simón, no se llama Pedro. Y le puso: tú eres piedra. Ojo que acá no aparece eso de sobre esta piedra edificar mi iglesia, eso es de Mateo, es de otro evangelio, así que no lo desarrollamos. Pero lo bueno de esto es advertir que alguien lo conduce a Jesús, Jesús lo elige, lo signa, lo marca, le da un nombre, le da una nueva misión. Vamos a ver que esto está ligado con la Eucaristía. En el capítulo 6, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Interesante, ¿eh? Jesús, en su vinculación con Pedro, suscita en Pedro este reconocimiento. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoce en Jesús el acceso a la vida eterna. Vieron que habíamos dicho, es el Evangelio de la vida eterna, particularmente en este capítulo 6, es cuando Jesús, en el discurso que hace al día siguiente de la multiplicación, dice que el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene la vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Reconoce en Jesús el acceso a la vida eterna y en una profunda sintonía comunitaria, porque no está solo, está en comunidad. Miembro de la iglesia hacia la vida eterna. Notas distintivas que ahora las vamos a acentuar para la Eucaristía y consecuentemente para la misión.
Bueno, seguimos entonces con Pedro, en este caso ya en la cena de despedida, en el capítulo 13. Al llegar a Simón Pedro, le dijo este señor, tú lavarme a mí los pies, no me lavarás los pies jamás, jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Es interesante ver el cambio que hay en Simón. O sea, pasa de una postura personal, una forma de pensar las cosas. Pedro creía que las cosas tenían que hacerse a su estilo, a su modo. Pasa de su yo, de su ego, de su idiosincrasia, de su religión judía, de su formación, de sus criterios, de su ideología, llega tiene una pequeña conversión, no la conversión total, pero tiene una pequeña conversión, ¿no? Dice, no, no solo los pies, las manos y la cabeza. Pasa de un yo personal al tú de Dios. O sea, se adentra Pedro, esa es la conversión de Pedro, que se adentra en el misterio de Dios. Deja, y le cuesta un montón dejar sus propias categorías. Lo que le enseñaron, lo que aprendió, lo que vivió, desplaza sus categorías, sus formas de pensar. A Judas le pasa algo muy parecido, lo que pasa es que él no renuncia. Judas, Pedro sí. Pedro deja sus formas de sus propios criterios y se adentra en el misterio de Dios. Pedro pretende arrogarse sin saberlo el lugar del Señor. Él quiere decir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que hay que decir, lo que no hay que decir. Se arroga el determinar, el decidir, el fijar, el ordenar, el mandar. ¿Quién sos, Pedro? Le dice Jesús. ¿No? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, le dice. No tendrás, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Es un inicio de conversión interesantísima en Pedro. Bueno, seguimos en el versículo 23. Uno de los discípulos, el que amaba Jesús, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una señal y le dijo, pregúntale de quién está hablando. Cuando estaba hablando Jesús de que alguien lo iba a traicionar, Pedro, que era el mandón, el cabeza dura, el que quería imponer sus ideas, no le pregunta a Jesús directamente, sino que le pide a este discípulo, es la primera vez que aparece este discípulo que amaba Jesús, o el discípulo amado también, no sé, según la traducción, había un discípulo que amaba a Jesús. Es un personaje profundamente teológico, profundamente teológico. Es el discípulo que ama al Señor. Y Pedro, que era el que seguía sus criterios, era el que imponía y quería imponer sus criterios, no solo se dejó adentrar en el misterio de Dios, sino que se dejó adentrar en el lugar de ser amado por Jesús. le dijo al que era amado por Jesús, le dijo, preguntale vos quién lo va a entregar, no sea que sea alguno de nosotros, preguntale vos. O sea, se adentró en el misterio de Dios y en este misterio, en este camino, en este proceso, se adentra también en el dejarse amar. Ustedes se acuerdan que versos antes está este lavatorio donde Jesús es el que nos lava, Jesús es el que nos sirve. Bueno, Pedro se dejó servir, se dejó lavar, se dejó amar. Es interesante esto, ¿no? Sigamos un poquito más en el 36. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le replicó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Ven que no hay una conversión profunda en Pedro. Es un ida y una vuelta, un tira y un afloje. Es una conversión de a cachitos, la de Pedro. Después, finalmente, se reconvierte, pero acá todavía le está costando. Yo voy a dar mi vida por ti. Sigue queriendo imponer sus ideas. Quiere seguir imponiendo sus ideas. Es Jesús quien da la vida por nosotros, no nosotros por Jesús. Recuerdan que yo decía, el Evangelio dice, hay un sembrador, bueno, ese es de Mateo, el sembrador o de los sinópticos. Acá hay un pastor, hay una luz del mundo, hay una vid que es el Señor.
Es el pastor el que da la vida por nosotros, el único pastor. Es la única luz del mundo que ilumina el mundo. Nosotros somos beneficiarios de la vida que recibimos de Jesús. Y si la aceptamos, convirtiendo nuestra vida, recibimos su misma vida que es eterna. Es Jesús quien da la vida, nosotros la recibimos y comulgando me hago canal a su vez de esta vida, comunicada a través mío. En cada comunión uno participa de este misterio de Dios, se adentra en el amor que Dios nos tiene y se deja invadir por esta vida que finalmente es eterna. Bueno, y otras notas distintivas de este participante, Simón Pedro, está después de la cena, bueno, después de la resurrección, en el capítulo 21, recuerdan ustedes que hay un pasaje donde están un poco ellos como, no sé si confundidos o desolados, porque Jesús se les aparecía y se les desaparecía, entonces no sabían qué hacer. Bueno, dice en el 21:3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Estaba perturbado y digo, voy a pescar. Es muy interesante, pasa desapercibido esto como que no tiene significación teológica, pero tiene una profunda significación teológica. Pedro sigue inserto en el mundo, está en este proceso de conversión, todavía no se convirtió del todo como nosotros, estamos en un proceso constante de conversión, pero en este proceso está inserto en la vida cotidiana, en lo que él era pescador. No es que se fue al templo y se recluyó en el templo, no, seguía en su hábitat, seguía con su familia, seguía con sus amigos, seguía en su pueblo, inserto en el mundo. No hay forma de buscar a Jesús porque él buscaba anhelantemente a Jesús, con un deseo, un fervor, un anhelo profundo, incesante, no dejaba de buscarlo y en esa búsqueda muchas veces no lo percibía y no lo encontraba, como en este pasaje, y en ese proceso de buscarlo con intensidad está inserto profundamente en su quehacer cotidiano. Pescador. Bueno, seguimos entonces en el versículo 15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Bueno, acá hay 3 veces que Jesús pregunta, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y Pedro le responde las 3 veces, te quiero, te quiero, te quiero. Entonces la pregunta acá central es, ¿en qué radica este mandato de Jesús? Apacenta mis corderos, apacenta. Este es el evangelio donde aparece la figura de Jesús como buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿no? El buen pastor es Jesús. ¿Qué es entonces? ¿En qué consiste este pedido de apacentar? Bueno, en este evangelio, el pastor no es el que obtiene ganancia de las ovejas, sino el que se ofrece y da la vida para la vida de las ovejas. Suena como insensato, pero bueno, en este evangelio hay varias cosas que son insensatas, como comer la carne y beber la sangre. Y esto también suena insensato. Es como que un comerciante, cuando viene alguien a su negocio, le dice, me da una Coca-Cola, y le da la Coca-Cola, y la persona que le va a pagar, el comerciante dice, no, no, vos no me pagues, lleva la Coca-Cola y te la pago yo encima. Es una cosa como insensata, ¿no? Bueno, acá pasa algo parecido. Los pastores cuidan las ovejas para beneficiarse de ellas. Acá no. Él da la vida por las ovejas. Y apacentar es replicar lo que hace el pastor con ellas. ¿Qué hizo el pastor con las ovejas? Entregó su vida. Entonces el que apacienta, Pedro, que es el que tiene que apacentar a los corderos, a los discípulos, a la comunidad cristiana, apacentarla es cuidarla, ofrecerse, entregarse, servirlos y dar la vida. Ese es el rol de Pedro en este apacentar. Apacentar es servir y dar la vida. Qué extremo, ¿no? Qué fuerte. Apacentar al estilo de Jesús, instado a dar la propia vida por amor a los discípulos, a la comunidad discipular. O sea, de ninguna manera es un rol
de mando de gobierno al estilo nuestro, del poder actual, de lo que haría un gobernador, un presidente, de lo que haría, no sé, alguien que tiene el poder, o un general. No, nada que ver. Acá el rol es casi como para no querer aceptarlo. Digo, apacentar mis ovejas es, si uno le dijera, mira, vas a recibir una gran herencia, un campo con, no sé, 5.000 vacas. Digo, wow, qué bueno, cuánta plata, y con, no sé, 300 hectáreas para plantar soja. Qué bueno. Pero acá no, acá el mandato de Jesús no es una herencia que te beneficia a vos, sino es una herencia que te exige dar la vida por los demás. Entonces, guarda, hay que ver si la quiero, ¿no? Porque querer y aceptar esta vocación, este pedido de Jesús de apacentar, es un pedido que implica renunciar a lo mío, renunciar a mis beneficios para entregar mi vida por los demás. Lo mismo que hizo Jesús. Seguimos en el 19. Sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo que Jesús amaba, que además durante la cena cuenta el hecho que le dijo, pregúntale a ver quién te va a entregar, ¿no? Y viéndole Pedro, que estaba este discípulo siguiéndolo, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Este Pedro le cuestionaba, ¿por qué este discípulo que vos amás tanto, por qué él está con nosotros acá? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Replica, miren el mismo verbo, sígueme. Sígueme igual que este discípulo que Jesús amaba, lo seguía Jesús. O sea que este Pedro, al que le pidió que dé la vida por las ovejas, que las apaciente, las cuide, las sirva, le indica a Jesús y también le ordena, es una doble orden. Apacentá, 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 y ahí viene la segunda orden. Dice, seguime con él, no sin él. Me tenés que seguir con el discípulo que yo amo. Este discípulo amado representa a toda la comunidad discipular que es amada, es el objeto del amor de Jesús, ¿no? Entonces le dice a Pedro, apacentá, cuidalos, da la vida por ellos y caminá junto a ellos siguiéndome. Impresionante, ¿eh? Jesús lo insta solo a seguirlo. A la par del discípulo amado de toda la comunidad discipular. Bueno, entonces con estas notas que fuimos señalando de los distintos lugares donde aparece la figura de Simón Pedro, podemos hacer, o extraer, mejor dicho, cuáles son las características fundamentales sustentadas en la Eucaristía. Bueno, la primera, que la Eucaristía implica dejarse elegir por Jesús, como a Pedro. Uno tiene que dejarse, no solo servir, lo habíamos visto en el video anterior, tenemos que dejarnos elegir por Jesús. No te elijo yo, Señor, vos me elegiste a mí primero. Me ayudaste a descubrirte que me estabas eligiendo. En la Eucaristía redescubrimos esta vocación, este llamado. En segundo lugar, la Eucaristía también implica aceptarlo como camino a la verdadera vida y a la vida eterna, en una construcción comunitaria a ella, no imponiendo yo mis ideas o mis pensamientos, sino teniendo un discernimiento constante de cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus ideas, cuáles son sus quereres. También implica dejarse salvar por Él y por ende replicar en la propia vida su misión. Me dejo salvar por Jesús. ¿Cómo me salva Jesús? Dando su vida por mí. ¿Cómo entonces yo me adhiero a la redención para los demás? Dando mi vida por los demás. También estar inserto en la vida cotidiana. No es posible escindir la búsqueda de Jesús de la vida real y concreta que me liga a los nuestros, a los míos, a mi pueblo, a mi gente, ¿no? Estar inserto en la vida cotidiana, desde la misma vida cotidiana, buscarlo a Jesús y seguir a Jesús. Instado a dar la vida y adentrados en la voluntad del amor de Dios. O sea, estar insertos en el mundo es porque sabemos que Jesús está en este mundo, inserto en los sufrientes, y nos accedemos a ellos en el mismo camino del amor con el que Jesús nos ama. Y seguimos a Jesús, insertos en el mundo, dejándonos amar por Él y siguiéndolo a Él
para ser con Él, como Él, amar a los demás entregando nuestra propia vida. Bueno, vamos entonces con el tercer participante que mencionamos, que es Judas Iscariote, ¿no? El que lo traicionó. Eh, bueno, es muy difícil, es muy duro este texto, porque es un texto que explícitamente habla de quien traiciona a, a Jesús. Yo hace un rato lo comparaba con Pedro, porque tanto Pedro como Judas tenían esa forma de ser, esa personalidad de querer imponer su criterio, su postura, su forma de ver las cosas y querer imponer el cómo ellos conciben y entienden que deben ser las cosas. ¿Qué tiene que hacer Jesús? ¿Cómo tiene que obrar? ¿Qué cosas tiene que decir? Eh, Pedro se dejó convertir. Dijo, bueno, está bien, no, lávame todo. No quería, pero lávame todo. No quería que vaya a la cruz, por eso lo abandonó. También lo traicionó de alguna manera, lo abandonó. Pero después él cargó su propia cruz, hizo lo mismo que Jesús, entregando su vida, ¿no? ¿A quién representa este Judas? Representa al que no solo el que confronta o discute o debate con Jesús, ¿no? Incluso hasta que no acepta el proyecto de Jesús, como Pedro, que no aceptaba en un principio el proyecto de Jesús. No solo representa a estas personas, sino que representa a quien combate y ataca la misma fe cristiana. O sea, el que confronta con el proyecto de Jesús es el que termina confrontando con el mismo contenido de la fe. Es fuerte. Miren si será fuerte que no es que este lo traicionó, cobró su parte y se fue. No, no, no. O sea, lo, lo conmocionó tanto, lo perturbó tanto, lo puso en una situación de crisis tal que termina quitándose la vida. Acá era o imponer su criterio o no vivir. Es la postura del que domina, del poder. Podríamos decir que Judas representa el anhelo del poder, que quiere imponerse a los demás. Si no se puede imponer, no se vive, no se vive. La figura de Judas, que representa el dominio del poder, ese poder impositivo que uno quiere imponer a los demás, está confrontado con la figura de Jesús, que no impuso nada. Él se ofreció, él cedió. Podríamos confrontar acá el dominio del poder versus la entrega oblativa de Jesús. Pensar que Jesús, vieron que le da un bocado, ¿no? Le jugó el bocado y se lo dio, representando con esto que Jesús en este bocado pone su propia vida y nos las da, nos la pone en la boquita. O sea, se nos da todo Jesús. Se nos da todo aún a riesgo que nosotros querramos arrebatárselo y como no podemos, perder nuestra propia vida. Me imagino el pesar y el dolor de Jesús, pero no por Judas solo, sino por cada ser humano que quiere perder su vida. Porque querer perder la vida es querer quedarse por fuera de Dios. O sea, querer quedarse por fuera del amor de Dios. Es como, imagínense los que tenemos un hijo, una hija que dijera, no quiero nada de vos. No quiero ni siquiera la vida que me diste. Qué fuerte debe ser esto, ¿no? O sea, este personaje, así como había un discípulo que amaba a Jesús, está este discípulo que es Judas, pero que representa también cualquiera de nuestras traiciones, cualquiera de nuestros pecados, o sea, cualquiera de nuestros rechazos a su amor. Es como alguien que ama profundamente y el amado te dice, o la amada te dice, yo no quiero saber nada de vos, ni quiero obtener nada de vos. Qué fuerte, ¿no?
Y Jesús, a este poder impositivo, a este odio, llega a haber odio. Judas, o sea, tendría una crisis de identidad y un odio voraz contra todo que prefiere quitarse la vida. Jesús responde con amor. Entrega su vida por Judas también. Lo de Judas no responde solo a una condición moral, era mala persona y por eso hizo lo que hizo, sino que responde a un posicionamiento ideológico, una ideología, una forma de pensar, un fanatismo extremo que no te permite aceptar nada fuera de lo que vos crees y considerás. Preferís quitarte tu propia vida. Esta persona, Judas, o alguien como Judas, hace el mal, porque hizo algo malísimo, entregó a su maestro, pero aún, yo digo sin quererlo, quiso hacerlo, pero miren este querer cómo lo perturbó que se terminó quitando la vida. O sea, hay una crisis de libertad en las personas que son Judas, o en las personas que a veces somos Judas, una crisis de libertad. Por eso es que viene el remordimiento, la crisis interior. No es que tira las monedas, no, tira lo más valioso que recibió, no de los judíos, sino lo que recibió del mismo Dios, la vida. Se desprende de lo más valioso. Jesús hizo lo mismo, se desprendió de lo más valioso que él tiene cuando muere. Se desprende de lo más valioso, no le quedaba nada, estaba desnudo en la cruz. Se desprende de su vida, pero se desprende de su vida para darnos vida a nosotros. Judas se desprende de su vida, se la quita, pero en contra del amor. No quiso adentrarse en el amor, por eso pierde la vida. Quiere perder la vida. Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte. Qué vergüenza nos debe dar recibir un bocado de Jesús y tirarlo, ¿no? Y con la vergüenza remordimiento, y con el remordimiento una angustia voraz que no nos puede dejar instalados en esta vida. Esto de Judas nos pasa cada vez que nosotros recibimos ese bocado de Jesús, cada vez que comulgo, cada vez que recibo de sus manos su vida y la rechazo. Digo, no te quiero, así no te quiero. Te quiero a mi estilo, a mi modo, a mis criterios de poder y dominación. Si es con tus criterios de oblación y de entrega, así no te quiero. Qué fuerte, ¿no? Si comulgamos con esta postura del poder y la dominación. Es el posicionamiento de Judas, el poder y la dominación. Él quería seguirlo a Jesús, pero si se imponía a los romanos, si doblegaba a los judíos y a los romanos. El poder y la dominación. Mira, si comulgo para tenerte a vos, Señor, para que me des todo tu poder, para imponer mi criterio y mi poder a los demás. Qué terrible, qué responsabilidad esto de recibir el bocado de Jesús. ¿Cuándo será que nosotros nos encontramos en situaciones muy similares a las de Judas? Es todo un problema, ¿no? Bueno, esta figura nos remueve profundamente, ¿no? Porque nos confronta. La figura de Pedro, como tiene final feliz, siempre termina convirtiéndose Pedro. Pedro siempre está en la vereda opuesta a Jesús, pero salta a la brecha y se pone del lado del proyecto de Jesús. Entonces tiene final feliz.
es alentador. El que se identifica con Pedro se siente como motivado por esa vocación. Pablo, piensa en Pablo, de asesinar cristianos, da la vida por los cristianos. O sea, son personajes que uno lo interpelan positivamente. Judas no. La figura de Judas nos muestra como un espejo lo peor de nosotros. Lo peor de nosotros. El que se adhiere al camino de la conversión, como Pedro, o como la comunidad discipular, son aquellos que se adentran en el amor de Jesús, se abrazan con Jesús. En cambio, la figura de Judas es la figura que muestra nuestras zonas más oscuras. Son aquellas que rechazan al Señor por instalarlos en nuestro propio yo, en nuestro propio deseo egoísta, soberbio, orgulloso. La Eucaristía, finalmente, para la UEAM, nunca nos va a instar ni a la dominación, ni al disciplinamiento, ni al juicio, ni a la exclusión. No es posible que yo comulgo y por sentirme puro y santo digo, mira ese pecador. Jamás. La Eucaristía nos quita este dedo, nos anula el dedo con el que señalamos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas. Jamás la Eucaristía nos puede instalar en lugares de dominio, de poder, de disciplinamiento, de moralización, de juicio y de exclusión de los demás. Jamás. Jesús no lo excluyó a Judas, no lo echó. Haz lo que tengas que hacer para que yo pueda dar la vida por vos. Haz lo que tengas que hacer para que yo pueda dar la vida por vos. Qué fuerte esto. La Eucaristía es una instancia de compromiso. Es fuerte porque antes de comulgar hay que ver si quiero. Quiero apacentar. Quiero entregar mi vida. Quiero perder las cosas que yo tengo. Quiero perder mis tiempos. Quiero perder el fruto de mi trabajo, mi dinero, mis bienes. Para entregarlos por los demás, para los demás. Quiero entregar mis tiempos, mis vínculos. Estoy dispuesto a perderlo todo para ganancia de los otros. Este es el Evangelio. Es muy extremo el Evangelio. Es muy extremo. Nos insta al compromiso, a la donación, para la salvación de los demás. Es fuertísimo esto, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, y vamos a pasar al cuarto personaje participante, que es esta figura tan enigmática del discípulo que amaba. Aparece en este capítulo 13, ¿no? Y de ahí en adelante en algunas circunstancias, ¿no? Representa a este discípulo amado a toda la comunidad, pero a toda la comunidad en tanto a aquellas personas, aquellos discípulos, aquellas discípulas que se dejan atravesar por el amor de Jesús. El discípulo amado o la discípula amada es aquella persona que se deja invadir por el amor de Jesús. Contraria a la postura del fanático, del ideológico, del que está ensimismado en su parecer, sus criterios, su moral, y que quiere imponer a los demás. Nada que ver. El discípulo amado es el que se deja atravesar por el amor de Jesús. En ese amor aprende. En ese amor se adentra en la sabiduría de Dios. En ese amor experimenta la vida eterna. Bueno, hay varios pasajes, ¿no? de Juan. Está en la cena, cuando se reclina en el pecho de Jesús, a pedido de Pedro, junto a la cruz y a la madre de Jesús. Está en la resurrección, está con Jesús resucitado. Finalmente, en este pasaje que vimos recién de que sigue a Jesús con Simón Pedro, ¿no? ¿Somos nosotros discípulos amados? Porque este no es un discípulo, una personita histórica, quizás uno solo,
representa toda una comunidad de discípulos y discípulas amados por Jesús. ¿Yo soy uno de ellos? ¿O me encuentro más en los otros, en los que miran con juicio crítico, condenador y excluyente? Que se vaya. Ese no puede estar con nosotros, tiene que estar afuera. Nos experimentamos como discípulos amados. Nos experimentamos no que amo a Jesús, experimento que Jesús me ama. Jesús me ama, que nos elige y que en este amor y elección nos envía. Chucho, que nos envía para que hagamos lo que hizo Él, dar la vida. El camino discipular se da en la aceptación de este amor. No en la aceptación de una ley, no en la aceptación de los mandamientos. No. El camino a Jesús no son los mandamientos. El camino a Jesús es la fe que nos adentra en el amor del que nos ama. El camino hacia Jesús es la fe que nos adhiere a la persona que nos ama. Y en ese amor tenemos vida. Es fuerte esto, ¿no? Y nos ama de una manera, podríamos decir, cuando uno ama idealiza. Ay, te amo por lo lindo, lo linda, lo bueno, lo buena, lo inteligente, lo inteligenta. No, no es así. Él no se fija en nuestra fragilidad. Somos re frágiles. No le interesa nuestro pecado, nuestras faltas. Jesús no se detiene. El hijo pródigo, ¿recuerdan? No está obsesionado por el error. Está obsesionado por el reencuentro con el que ama. Obsesionado. Dios es la obsesión de la misericordia a pleno. No le interesa nuestra fragilidad, ni nuestra carne frágil y débil, ni nuestra libertad frágil y pecadora. Lo que le interesa y lo que busca en nosotros, a lo que nos llama, es a entregarnos, a hacernos uno con Él para dar vida. ¿Recuerdan el sarmiento? Nos llama a que seamos sarmientos, canales de gracia, de amor para los demás. Canales de gracia, de amor para los demás. Eso es la huella. Por eso vamos a los sufrientes, a las sufrientes. Porque queremos ser sarmientos para ellos. No vamos mirando su fragilidad, su enfermedad, su dolor y su proximidad a la muerte. Vamos para ser comunicadores de vida. Queremos ser, en la UEAN, misioneros y misioneras, discípulos y discípulas del amor. Discípulos y discípulas que están invadidos por el amor de Jesús. Bueno, finalmente, así reuniendo todas las notas estas distintivas que fuimos viendo en estos tres personajes, Simón Pedro, Judas, el discípulo amado, podemos preguntarnos, cuando comulgamos, cuando voy con esa pasión, ese fervor, esa devoción a comulgar, ¿con cuál de estos cuatro participantes? Porque en el anterior vimos la comunidad discipular, ¿no? En el anterior video. ¿Con cuál de estos nos sentimos más identificados? O también podemos preguntarnos, ¿cuál de estos personajes que estuvimos viendo nos interpelan más fuertemente? ¿Con cuáles de sus acciones, las cosas que hicieron, las que no hicieron, o con cuáles de las instrucciones o los mandatos o las recomendaciones de Jesús nos sentimos más identificados o más interpelados? ¿Cuáles de todas estas notas sustantivas que vimos en Jesús, en la comunidad discipular, en Simón Pedro, en Judas, en el discípulo amado,
resuena más fuertemente a mí, me retumba más fuertemente a mí? ¿Cuáles me interpelan? Porque en la Eucaristía vamos a encontrar el sustento, el motor, la potencia de nuestra misión. Bueno, vamos a rezar un ratito para terminar este video. Después continuaremos en el próximo ya adentrándonos a la cena pascual. Chau, chau. Nos vamos a unir ahora entonces en oración en esta segunda parte de la cena despedida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, que llegas a nuestras vidas para cambiarlas, transformarlas, llenarlas de tu luz y de tu amor. Enséñanos a darnos sin medida, a amar como tú nos amas. Te ofrecemos esto que somos y nos unimos en la Eucaristía a tu cuerpo y tu sangre, haciéndonos todos uno en tu presencia, para que podamos anunciarte con el testimonio de nuestra vida. Contarle a los hermanos tu obra, tu misericordia, de cada día, tus milagros y tu compañía. Gracias Dios Padre por darnos a María, nuestra Madre, ella que le dijo que sí a tu llamado y se convirtió en el modelo de servicio, de humildad, de misión y de entrega, que en su seno llevó a Jesús y lo acompañó en todo momento. Madre, consuelo de tus hijos, camino seguro a Jesús, Reina de las misiones, te pedimos que nos guíes, que nos des tu bendición, que intercedas ante tu Hijo por todas nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras enfermedades, soledad y angustias. Señor, danos generosidad para sonreír en las pruebas y transmitir esperanza. Fortaleza para superar las situaciones difíciles, consuelo para aceptar las cruces. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado esté.